¿Listos ahí para grabar? Pero tengo contra ti, Éfeso, que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti, Éfeso, que has dejado tu primer amor. Y vamos a ir derecho a la palabra de Dios en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, Pablo, Elena, Juan, Salvador, María, Rosa, Ana, Diego, que has dejado tu primer amor. Y cuando Juan escribe de la isla de Pasmos y el Señor le revela todas estas cosas de esas 7 iglesias, son 7 iglesias que han pasado por situaciones de tribulación, y diríamos 7 iglesias pusilánimes. Cuando hablamos de iglesias, aunque estaban en el Asia Menor, nos identifica a las iglesias de hoy en día. Cada una de ellas tiene algo en particular, algo positivo y algo negativo. Nosotros somos parte de esta iglesia hoy en día. Es la iglesia que está tocando fondo. Es la iglesia que se identifica con la iglesia de Éfeso. Por eso viene el ángel y le dice a la iglesia que podía tener todo. Como si enlazara 1 Corintios 13. Pero te has olvidado de algo importante. Ya no amas al Señor como lo amabas antes. Pablo, que era un apóstol de verdad, porque un apóstol es una persona que abre obras, no es un título jerárquico ni político. Cuando Pablo visita la iglesia en Éfeso, era una iglesia que experimentaba el poder del Espíritu Santo. Era una iglesia que la conocía el mover del Espíritu, genuino, no nada inventado, no nada falsificado. Por él lo dice en Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, porque los discípulos son los que seguían a Jesús, los que tenían la fe en él, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que había Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo, habiéndole impuesto manos ahí, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas y profetizaban. Hay muchos en las iglesias que dicen haber recibido el Espíritu Santo, que estar lleno del Espíritu Santo, pero están callados. No se ven los frutos, no se ve el fuego. Yo le estaba diciendo a los jóvenes esta mañana la diferencia de estar llenos del Espíritu Santo y ser bautizados con el Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo es la persona que dice: me voy a ver la novela hoy. ¿Qué novela es la que no me voy a perder un capítulo de la novela? A ver, alguien que me dé ayuda. ¿Qué novela? Nadie, qué mentiroso que son ustedes. Nadie está viendo novela.
y no se quiere perder un capítulo. Y lo mismo ocurre con una persona cuando está llena de Dios. No quiere perderse una predicación, no quiere perderse un día en la iglesia, no quiere perderse un evento. Quiere estar cerca del Señor Jesús. Y cuando uno está cerca del Señor Jesús, viene el Señor Jesús y te bautiza con ese Espíritu Santo. Pero si una persona está perdiendo el tiempo en otras cosas, el Señor no llega. Pablo visita la iglesia en Éfeso y le pregunta a ciertos discípulos, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y está hablando a discípulos. Está hablando a una iglesia que decía conocer a Jesús. Y una cosa es saber que hay un Dios y otra cosa es conocerlo. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. ¿Y en qué fuiste bautizado? Le dice Pablo. Yo creo que el apóstol Pablo no nos quería avergonzar. Pero ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pero Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Y cuando oyeron esto, entonces ahí fueron bautizados. Al imponer Pablo las manos. O sea, que el corazón de estos discípulos en Éfeso estaban dispuestos a recibir algo de Dios. Y uno cuando viene a la iglesia tiene que estar dispuesto a recibir algo de Dios. No venimos a perder el tiempo. Y los dones, ustedes los tienen, pero algunos los tienen apagados. Algunos se dejan influenciar por la persona que está al lado tuyo y a veces te apaga ese fuego. O uno se deja influenciar por el trabajo donde uno está metido, o las amistades que uno tiene, o la familia. Y ese fuego como que se apaga. Y necesitamos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Si usted va a Corintios, usted ve que hasta 3 mensajes en lengua son permitidos. Hacer todo en orden, dice la palabra. Pero hace rato que no escuchamos mensajes en lengua. Porque mi corazón está en otro lado. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y Pablo acaba de enseñarle de Jesús y viene sobre ellos el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Mi pregunta es, si recibiste el bautismo, si fuiste lleno, ¿dónde está la llenura? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en el corazón tuyo? Yo siento que afuera hay frío, sabemos que llueve, la temperatura es congelante, pero cuando yo llego a la iglesia yo siento que hay muchos corazones que están congelados. Yo cuando me arrodillé y ustedes se arrodillaron, ¿verdad que se siente lindo? ¿Pero por qué se siente lindo? Porque nuestras fuerzas humanas ya no resisten. Cuando estábamos en el servicio recordatorio de Gilberto, yo estaba mirando, cuando hablaba, estaba mirando a casi 100 personas que había ahí. Y en ese momento todos reflexionan. Y yo les dije a los que estaban ahí, ¿quién es el próximo? Dígale al que está al lado tuyo, dígale, ¿seré yo? ¿Seré yo? Tenían miedo de decirlo porque nadie quiere pasar por esa situación. Pero el mañana no es nuestro. Y cuando uno ve la realidad de que hoy estamos, mañana no estamos, uno dice, wow, mejor que me cuide. Y como que uno reflexiona y dice, wow, ¿y dónde está Jesús en mi vida? Y lo dejé en la estación pasada y me olvidé de llevármelo conmigo. Pablo acaba de enseñarles y ahí nomás ellos recibieron ese bautismo en fuego. Y para ellos el Espíritu Santo no es un concepto, sino era una realidad, porque cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, ya Jesús se hace realidad en nuestra vida. Ya no es un concepto bíblico o algo te dijeron. Me dijeron que hay Espíritu Santo. No me dijeron. Ahora lo recibí. Ahora lo siento. Yo a veces hablo con la pastora y yo veo a los que vienen los que participan todavía de la religión tradicional, ¿sabemos cuál? Que
que van a buscar imágenes y van arrodillados y llegan ensangrentándose sus rodillas hasta llegar a esa imagen. Y yo le digo a la pastora, esa gente tiene más fe que nosotros. Aunque está haciendo algo equivocado, pero mira la fe que tiene. Porque nosotros cuando entramos a la iglesia entramos congelados, fríos. La iglesia en Éfeso ama la palabra de Dios, vive tiempos de lo sobrenatural y ¿sabe lo que le pasó? Prevalece en las adversidades. Prevalece. En Hechos dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús, del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Ahora, la palabra Éfeso, cuando decimos la palabra Éfeso, que es una localidad, una locación, significa deseable, amado. Y esto nos da una connotación del amor de Dios por esa iglesia y del amor de Dios hacia la iglesia de Dios de hoy en día. Porque Dios ama a la iglesia. Dios nos ama a nosotros. Era una iglesia que amaba la revelación de Dios a través de las Escrituras. La carta a los Efesios es considerada una obra maestra del Nuevo Testamento. El lugar santísimo del Nuevo Testamento. En esa iglesia se experimentaron tantas cosas. El poder sobrenatural del Señor y la brujería que dominaba la región fue derrotada. Hoy nosotros no matamos ni un mosquito. Cuando se nos pasa por acá y le hacemos así, se va para allá el mosquito. Hasta se ríe y viene por atrás y nos pica. Esa ciudad fue un lugar de avivamiento por la gloria de Dios. Y allí lo ven en los libros de Hechos, en Apocalipsis, en Efesios mismos. Pero llega un momento que viene la tempestad, llega un momento que viene el frío, llega un momento que viene la nieve. Llega un momento que nos pasa a todos. Que no podemos enfrentar la realidad de la vida y las circunstancias que estamos atravesando. Y entonces empieza uno a descuidar su primer amor. Yo siempre le digo a la pastora, le digo a todos ustedes, yo me enamoré a primera vista. Y si usted le pregunta a un niñito, no está Vicky, si no le podemos preguntar a Vicky. Ahí estás tú. ¿Qué se siente cuando uno se enamora? Madre mía, qué bárbara. Hermano nieto, ¿qué sentiste tú cuando te enamoraste? Lo estás pensando mucho ya. Estará el hermano diciendo, ¿acaso me enamoré? Dicen los niños que no saben, dicen, sentimos como un cosquilleo, un hormigueo, que algo se siente, ¿verdad? Cuando uno se enamora. Ahora, si nosotros no estamos enamorados de Jesús, si no sentimos nada por Él, somos fariseos, somos hipócritas. Yo me estoy perdiendo el partido de Barcelona, ahora empieza a las 12. ¿Qué hago acá? Porque cuando se pierde el primer amor, yo cuando la vi, ahí me enamoré. Ella no de mí. Casi me pierde. Después se arrepintió porque dice, no voy a encontrar otro. Y después reflexionó. Pero yo había salido con otras chicas
y grandes también. Yo no sentía nada. No sabía. Y cuando yo la veo, digo, ¿y esto qué pasa? Me volví loco. Una vez cuando me dijo, mira, dice, lo nuestro no va a ser posible, porque yo sé que tú estás sufriendo mucho. Yo casi me quería tirar abajo de las vías de un tren. Pero era realidad, no era ciencia ficción. Después, como algunos me dicen a mí, yo me enamoré de la segunda, la tercera, la cuarta. Yo no creo en eso. La iglesia comienza a descuidar su primer amor. Has dejado tu primer amor. Ahora la iglesia en Éfeso era una iglesia llena del poder de Dios, pero Jesús estaba fuera de las puertas. Es como los jóvenes hoy en día que se enamoran, todos los meses tienen un boyfriend o un girlfriend diferentes. Y están enamorados. ¿Enamorados de qué? Ahora, pasa en el mundo, ¿no? Si tú no cuidas a la que tienes a tu lado, te la van a robar. Me dice Salvador, que me la roben. Dice. Dijo aleluya, yo lo escuché, dijo aleluya. Dijo, gloria a Dios. Llega un hermano y le dice a otro hermano, mi esposa se fue con mi mejor amigo. Y le dice el otro, ¿y quién es tu mejor amigo? No sé quién es mi mejor amigo, pero que se la llevó, ese es mi mejor amigo. Tú no dices lo mismo, ¿verdad? Moisés cometió un solo error y Dios lo puso a Josué. We cannot make any mistake. Éfeso nace en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, en el año 53 después de Cristo, y pastorea allí por 3 años, y escribe la carta a los Efesios en el año 60, y Apocalipsis es escrito en el año 95. ¡Wow! Entonces poco a poco la iglesia empieza a descuidar su primer amor. ¿Y cuándo descuida uno su primer amor? Cuando llega tarde a la iglesia. Y es lo mismo llegar a las 11 que a las 11:30, pero basta que... ¿Cuándo uno descuida? Cuando esto lo deja para lo último. ¿Cuándo uno descuida el primer amor? Cuando Dios le pone un ministerio y ahora mejor que otro lo haga. Es que ya no siento ese fuego, ese deseo. Entonces poco a poco la iglesia descuidó el primer amor, como dice Jesús en otra versión. Ya no me amas como al principio, ya no me amas. Así le dice el esposo al marido, ya no me amas como al principio. O el esposo a la esposa, ya no me amas como al principio. La pregunta es, ¿usted cuando aceptó a Jesús, lo amaba o lo empezó a amar después? Pero yo cuando acepté a Jesús, yo no sabía lo que era amar a Jesús. Me hicieron levantar las manos y yo pensé que levantando la mano ya estaba todo. Amar a Jesús es más que eso. Amar a Jesús no es simplemente llegar a la iglesia y decir yo soy un asistente regular de la iglesia. Porque eso cualquiera lo hace. Las Escrituras nos enseñan que entre Cristo y la iglesia debe existir una relación de esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Y esto nos habla de enamoramiento, comunión, intimidad, fidelidad, etc. Usted puede agregarle ahí un montón de cosas. Amar. Amar. Pero generalmente con el tiempo eso se descuida y se deteriora. Todos los carros nuevos, cuando uno compra un carro nuevo, qué lindo que es, ¿verdad?
Pero a las 2 o 3 semanas que lo agarra la lluvia, el barro y todo eso, y uno mira el carro, parece usado. Y peor si no lo lavas y no lo mantienes. Porque nosotros decimos que somos cristianos, pero nuestros carros están sucios. Y lo mismo pasa con el amor a Jesús. En el mantenimiento, en el cambio de aceite, en engrasar, en poner llantas nuevas. Tantas cosas que tenemos que hacer nosotros y no lo hacemos. Yo me sentí tan bien la semana pasada porque fuimos a Palm Springs a celebrar nuestros 48 años de aniversario. Justo el 14. Miquele vino con nosotros, el papá, y yo le pedí la mano de mi esposa, si me la daba. Y me la dio por segunda vez. Me la cedió. Y fuimos a un lugar muy romántico, muy lindo. A celebrar, yo dije, 48 años. Qué aguante que tuvo ella. Yo no, ella, de verdad. Pero ¿cuáles fueron los resultados para la iglesia de ese descuido? Mire lo que pasó en la iglesia. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué pasó entonces en la iglesia? Era una iglesia que había obras en exceso. Había de todo, eventos, obras en exceso. Porque a veces nosotros con las obras en exceso queremos llenar el vacío espiritual y empezamos a elaborar eventos, cosas en la iglesia queremos llenar, hacer algo, tener algo. Pero eso no quiere decir que la gente que llega a esos eventos ame al Señor o que haya un mover del Espíritu. Pero pensamos que con llenar esos espacios ya está. Yo sentí la presencia del Señor en 10 minutos cuando estábamos arrodillados, que en 25 eventos de matrimonios que hemos hecho en el pasado. Y esa es la parte más difícil en una iglesia, que los hermanos que llegan a la iglesia puedan sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo hacer para que un líder los lleve a ese clímax, éxtasis, diríamos? En esa iglesia en Éfeso había una vida religiosa. La gente llegaba, había eventos, había de todo, pero era pura religión. Empezaron a sentir esa frialdad adentro y uno llega a la iglesia, pero llega por compromiso. No hay fuego, no hay ese anhelo de decir yo quiero ir, no es un compromiso, yo tengo que ir, yo siento el deseo de ir. Mire, yo iba a ver de novio, yo jugaba profesional, fútbol en Argentina, y me tocaba martes y jueves, sábado y domingo ir a visitarla, porque en aquel tiempo era martes, jueves, sábado y domingo. Y yo me iba, trabajaba, y me iba a la cancha y al fútbol, donde jugaba, entrenaba, y llegaba a las 7:30, 7:30 a la casa de ella, ya a comer, me tenían lista la comida. Yo llegaba con los botines, con todas las... No les decía a ellos que yo jugaba fútbol, no les decía vengo del entrenamiento. Pero si el coach me decía, te tienes que quedar a jugar, yo le decía no, porque estaba primero ella. Y eso que el fútbol me gusta a muerte. Pero uno tiene que escoger. ¿Sabe? Yo dejé el fútbol por ella, ahora estoy arrepentido, pero no tanto. Y yo jugaba humildemente, jugaba bien al fútbol. Me gustaba. Pero algo me dijo, esto es secundario. Wow, claro, cuando yo hacía un gol en el equipo que jugaba, en aquel tiempo no me daban $100.000, 200.000, 500, 1.000.000. Me daban una torta, un sándwich, por haber hecho un gol. Pero igual. Y cuando Miquel, el que está ahí sentado, me decía, a las 10:30 te tenés que ir, y yo no me quería ir.
Yo me quería quedar. Y estaba en la mesa ahí sentado con ella al lado, y mi suegra de policía, porque él le decía a la esposa, vigílalos. Y ahí estaba mi suegra ahí sentada, y ella y yo acá, y ni un beso no podíamos dar porque estaba la vigilante ahí mirando. Y entonces ella sabia, una mujer sabia, ¿verdad? Cerraba los ojos y hacía que se dormía. Y ahí yo aprovechaba a darle un beso. Porque así era en aquel tiempo, te vigilaban de todo. Cuando yo entraba a la casa me palpaban de armas. No tanto, bueno. Pero dejar una cosa por otra que uno ama, eso es lo que Jesús quiere. Cuando conocimos al Señor día tras día, mes tras mes, mi trabajo, el trabajo de ella, empezó a ser secundario. En la mente uno está ahí trabajando, pero uno estaba el deseo de ir a la célula, ir al estudio bíblico, ir a la iglesia, ir a nuestra familia. Era el mejor tiempo que uno pasaba. Nuestros hijos eran la mejor amistad que tenían en la iglesia. En esa iglesia en Éfeso había oración, pero no había intimidad con Dios. Porque yo no estoy diciendo que acá no hay, pero ¿de qué vale que venimos a orar a las 10 de la mañana pero no sentimos nada? Esa intimidad con Dios, esa búsqueda. Ese atrás, ¿sabe por qué le pusimos aposento alto? Usted no lo sabe, pero esta iglesia tuvo etapas de 170, 180 personas acá. Y etapas que llegamos a 0. Y así fue fluctuante. Pero cuando estábamos ahí atrás, le pusimos aposento alto, porque cuando íbamos a orar, no había uno que no hablase en lenguas. Y todos buscábamos la presencia de Dios. Y ahí se sentía el poder de Dios. Por eso le pusimos aposento alto. No se crea que es para ir a comer. No es para eso. Porque ahí se sentía la presencia de Dios. Y empezamos a orar en voz alta y alabar a Dios y buscar la presencia de Dios. Y Dios bautizaba y ahí estaba la llenura. Por eso cuando usted va ahí atrás, eso no se llama social club, se llama aposento alto. Y hay que volver a actualizarlo. Porque nunca queremos que sea un club social, que haya café, que haya algo para comer. No significa que venimos pensando que yo llego a la iglesia para comer. Cuando hay ese espíritu religioso, la iglesia llega ahí, se congrega por hábito y no por un anhelo de Dios. Y llega a la iglesia tarde, murmura de los otros, critica el servicio y solo cuando tiene privilegios asiste. Porque si no tengo nada que hacer, ¿para qué voy a ir? Esa era la iglesia religiosa. Después, ¿por qué se enfriaban? Porque empezó el orgullo. Empezó el orgullo ahí adentro, en el liderazgo. Ay, pero mira, este dice ser diácono, este dice ser esto. Y empiezan ahí a sobrepasarse uno del otro espiritualmente hablando. Y se olvidan de ser humildes. Y vienen a hablar de sus negocios, de sus ganancias, de sus inversiones. Pero no se escucha hablar de que Dios contestó una oración. Orgullo espiritual y ministerial llegó a la iglesia en Éfeso. Y no se necesita, decían ellos, no necesitamos tanto de Dios. Mira, la iglesia está llena, nosotros podemos hacerlo sin Dios. Así empieza el orgullo. Yo voy a arreglar mi matrimonio. Ayer llegaron 20 parejas. En una iglesia que son 300, solamente 20 matrimonios llegaron a ser. ¿Saben por qué? Porque los otros no necesitan arreglar sus problemas con Dios y en el matrimonio.
Solamente 20 llegaron. ¿Qué pasó en Éfeso? Había discernimiento natural. El discernimiento de espíritu no es natural. Ay, yo creo que la hermana se fue con fulano porque fulano tiene plata. Eso no es discernimiento de espíritu, eso es adivinanza. Adivinó, la pegó, le pegó al loto. Pero ya había discernimiento natural. No era por el espíritu, sino era por la carne. Era por lo que uno veía con sus ojos y no por lo que discernía en el espíritu. Elí y Ana, cuando ella oraba en el templo y el sacerdote pensó que estaba, ¿qué? Ebria. Ana estaba ebria. El sacerdote dijo, mi esposa está borracha. Pero ella no estaba borracha, estaba llena del Espíritu. Yo me acuerdo que he caído bajo el poder de Dios en esta iglesia varias veces y Dios me tira para el suelo. No necesitas ir a una iglesia de 3.000 miembros para que Dios te toque. Necesitas tener tu disposición en el lugar que Dios te quiere tocar. Y acá hemos visto milagros en todo sentido. Y el poder de Dios manifestarse. Pero uno tiene que venir predispuesto a buscarlo. En esa iglesia había llegado la insensibilidad al Espíritu Santo. No había preocupación por su presencia, por su obra, ni por su mover. No había anhelo de conocerlo, de saber quién era. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Jesús? No había pasión misionera. Ya nadie quiere salir a misiones. Y pasión misionera tú no necesitas ir a Asia. Pasión misionera significa que si tú vives en Anaheim, en Alhambra, en El Monte, en Culver City, en Santa Ana, tu pasión misionera es decir, voy a alcanzar a los vecinos que tengo ahí en ese lugar. Esa es la pasión misionera, no se crean que es viajar a África. Ya no hay pasión misionera porque ya estoy tan ocupado en las cosas que hago a diario en mi trabajo, que ya no me interesan los vecinos. Una persona enamorada solo habla de quién está enamorado. Fíjese que para vender un carro hoy hay una propaganda de un carro y aparece una mujer semidesnuda. Y los hombres van detrás a comprar ese carro por la mujer que apareció semidesnuda. No por la marca del carro, no por el vehículo, no por la garantía que tiene, no por el precio accesible, sino por lo que los ojos de ese hombre o mujer determinan. Al perder ese amor, ¿qué pasa? Ya no se evangeliza. Y la iglesia empezó a dejar todo en las manos de Dios. Y nosotros decimos, bueno, que sea el Espíritu Santo. Y todavía nadie trajo a nadie nuevo a la iglesia, ¿verdad? Pero que sea el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Está en ti o en dónde? Y cuando el Espíritu Santo está en uno y uno está lleno, uno busca alcanzar almas. A mí me dice el hermano de otra iglesia, dice, mi pastor predica solo de evangelismo. ¿Y qué? Porque acá no se predica evangelismo, usted no va a alcanzar almas. Tenemos que alcanzar almas. Es fundamental entonces restaurar el primer amor. Estábamos ahí en Palm Springs y yo dije, me acordé de esas flores de $80 que le compré hace años atrás en un aniversario que me dolió el bolsillo. Y después de 3 o 4 días esas flores se marchitaron. Y yo dije, ¿qué hago ahora? Ahí en Palm Springs todo es caro. Hasta si uno se muere es caro. Pero ¿sabe? Cuando uno ama, uno hace cualquier cosa. Y mire que para que yo haga cualquier cosa quiere decir que sí amo. Y le ordené a un
Es humildemente lo digo, era un ramo de flores. Y me decía la persona, todavía no están hechas, todavía no están preparadas. Era a las 7:30 que la esperábamos. Y ya nos íbamos a ir y yo fui corriendo. Digo, ¿qué pasó? Y le dije a la persona, deja todo lo que estás haciendo y me haces lo mío. Pero tengo otros trabajos, a mí no me interesa. Saqué un revólver y le digo, me haces lo mío ahora. ¿Y sabes? Dice, sí, pero te va a costar el doble, no importa. Porque cuando uno realmente ama, pone la mano en el bolsillo y dice, Señor, esto es tuyo. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído. Ahí viene el asunto del primer amor. Recuerda. ¿Te acuerdas tú de dónde te sacó el Señor? Porque para que otra vez haya el fuego, uno tiene que volver atrás y decir, ¿de dónde el Señor me sacó? ¿Dónde yo estaría ahora si el Señor no me hubiese sacado, como dice David, del lodo cenagoso, del barro, de la inmundicia, de la suciedad? ¿Dónde yo hubiese estado ahora? ¿Recuerda de dónde has caído? Arrepiéntete. Y empieza a hacer las primeras obras. Esto sí que está bárbaro. Porque si no voy a venir a ti, te voy a remover. Y otro se va a sentar ahí. Y vas a perder el privilegio, decimos en la iglesia. ¿Sabías que puedes perder el privilegio? O sea que la advertencia llega a esos que habían perdido el primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El término en griego para recordar es menemopneuseo. Y se traduce además ejercer memoria, repasar, seguir pensando. Haz memoria de dónde Dios te sacó. Ayer en el seminario, una de las preguntas que yo hice, ¿cuántos nacieron en hogares cristianos? Y había varios que nacieron en hogares cristianos. Pero que usted nazca o hubiese nacido en un hogar cristiano no significa que usted está ardiendo por Jesús. Eso no significa eso. Usted dice, saca el título, yo nací en un hogar cristiano, como diciendo, yo soy cristiano de toda la vida. Pero ¿y los frutos? No sirve para nada. El término ese, ejerce memoria, repasa. O sea que es un trabajo mental. ¿Te acuerdas cuando aceptaste a Cristo de dónde Él te sacó? ¿Te acuerdas lo contento y lo contenta que estabas y lo eufórico que estabas? Ardiendo en llama. En la mente puede ser que fue la primera parte donde comenzó el enfriamiento, porque así empieza en la mente cuando uno se entusiasma, pero también empieza en la mente cuando uno le dice al novio, ya no te quiero más. Ahora tengo otro amor. Una hermana dejó a Jesús en esta iglesia y se fue con los budistas. Porque ahí da dinero el Buda. Acá uno tiene que pagar el precio de la cruz. Allí uno come regalado. Aquí uno tiene que sudar para comer. Entonces, quizás uno cuando se enfrió, en Éfeso pusieron a funcionar otras cosas. Yo me imagino que en la iglesia de Éfeso ya había internet. Usted dirá, pastor, no puede ser. Sí, había. Había diversión, deportes, moda, fama, lujuria, placer. Dice una hermana, yo las escucho a veces las hermanas, dice, ay, yo no quiero ir a la iglesia con el mismo vestido, porque la hermana me va a ver que vengo siempre vestida igual.
Y entonces llego a la iglesia y modelo. ¿Verdad? ¿Cómo era el zumba? Vamos, vamos a darle con el zumba. Mueve el espíritu ahí. ¿Sabe lo que hoy hay más en las iglesias? Aparte de la fama, el dinero y el sexo. Ay, pastor, yo llego a la iglesia porque aquí se siente el poder del Espíritu Santo y le resulta que está mirando cada rato al hermanito que está ahí enfrente. Y otras dicen, no llego a su iglesia, ¿sabe por qué? Porque ahí no puedo pescar, dice, no hay nada para pescar. ¿Sabía eso usted? Y sí. Y los jóvenes dicen, no, ahí no hay juventud, me voy a otro lado porque quieren pescar. No quieren la llenura, quieren pescar. A ver, levanten las manos todas las mujeres que quieren pescar, a ver. Debemos recordar de dónde hemos caído, dice la Biblia. Debemos recordar de dónde Dios nos rescató. O sea que para eso es fundamental entonces volver, ¿qué? A las primeras obras. Evangelismo, llamar por teléfono, visitar enfermos, hospitales. Salir a buscar. Ese es el fuego. Recuerda por dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. La palabra primera viene del término griego protos. Se traduce principal, las primeras obras, el más distinguido, el más importante. Nos habla de lo principal, de lo más importante, de lo que inició, de lo que tuvo una vez un inicio. Eso en griego significa. O sea que la intimidad con Dios es lo primero y principal. Y descuidar esto es caer del primer amor. Cuando tú sacas a Dios del primer lugar, uno empieza a enfriarse. Cuando tú crees que vas a solucionar tus problemas por tu intelecto, por tu habilidad, por tu capacidad, ahí te empiezas a enfriar. Uno deja de ser dependiente de Dios. Esa iglesia en Éfeso dejó de ser dependiente de Dios. Entonces tenemos que volver a las primeras obras que hacíamos. Buscar las cosas de arriba. Y muchos cristianos hoy caen del cielo a la tierra. Gálatas dice, tan necios sois, le dice Pablo a los Gálatas. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora terminaste en la carne. Ay, pero pastor, usted no sabe, yo no vine a la iglesia porque mi hermanita tuvo su hija que cumplió años. Por eso no vine. ¿Y qué fue lo que te volvió a la carne? ¿Qué fue? Es fácil. ¿Sabes? Muchas veces llegamos a la iglesia con cera en los oídos. ¿Sabes lo que significa cera en los oídos? Que estamos aquí, pero yo estoy oyendo otra cosa. ¿De qué habló el pastor? Ahora no. No hay día. Y uno tiene que llegar y afinar los oídos. Y empezar a estar aquí y prestar atención a los mensajes. Ayer hablando con los coordinadores del evento nos dijeron, los matrimonios llegan a un evento de porque gracias a Dios hubo un mover del Espíritu hermoso ayer. Y llegan, dice, a un evento de los matrimonios y les gusta y se sienten tocados, pero después les cuesta llevarlo a cabo. Les cuesta llevarlo a cabo lo que oyeron. Les cuesta llevarlo a cabo. Apocalipsis dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que muchas veces exhorta al Señor a tener buenos oídos. El que tiene oídos, oiga. Oiga la predicación, oiga el mensaje, oiga lo que Dios está hablando, oiga. Los padres le dirían a los hijos en inglés, pay attention, listen. Presta atención. Porque uno puede ser hacedor sin ser un buen oidor. No puede ser hacedor. Tiene que ser un buen oidor, dice la palabra.
Si uno es un buen oidor, va a ser un buen hacedor. Pero si uno viene con la cera en los oídos, ¿cada cuánto usted se saca la cera de los oídos? No, no me lo diga. Pero ¿verdad que a veces parecemos sordos? Cuando uno se olvida del primer amor, entonces le empieza a dar cabida a otros espíritus que llegan. Pero tienes esto, que aborrezco las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nicolaita proviene del griego nico, que significa dominio o conquista sobre otros, y laos, que significa pueblo, gente común, seglar o laico. De ahí podemos analizar la composición Nicolao, que viene de algo como dominio sobre el pueblo. Y ahí viene algo que domina tu mente. Otras cosas que crees que son más importantes que Dios. Otras cosas que te dan satisfacción momentánea, pero que después te pueden llevar a la destrucción. Porque vivimos en un régimen capitalista. ¿Sabía usted que el presidente que tenemos es el mayor capitalista del mundo? Y quiere transformar a una nación, quitarlo de lo espiritual y llevarlo al capitalismo. Money es poder, así te dice el presidente. Nosotros gobernamos. Nosotros los engañamos al pueblo, te dice el presidente. Nosotros los matamos, nosotros trabajamos por todos, nosotros alimentamos a todos, nosotros. Porque el que tiene dinero tiene poder. Y entonces eso viene a la iglesia y dice, si tú no tienes dinero eres un miserable. Y para mostrar que tenemos todo dinero nos vamos y nos compramos un carro nuevo. Y somos más miserables que antes. Y la jerarquía, cuando tú escalas posiciones en un trabajo, eso sabes que escalas orgullo. Subiste al primer escalón, 2 de orgullo, 3 de orgullo, 4 de orgullo, 5 de orgullo, y de ahí Dios dice, hasta ahí, ¡boom!, para abajo. Y comienzas a perder todo. O sea que la jerarquía produce orgullo. Y a Dios jamás le han agradado las jerarquías de ahí. Por eso dice, yo conozco a esos apóstoles que eran apóstoles, pero eran falsos. Eran falsos, no eran verdaderos. Y ahí aparece el G12 hoy en día. Y aparece el G12 y está en las iglesias llenas ahí en donde se predica el G12. No tienen ni idea dónde se metieron, pero ellos dicen el G12. Y apóstoles que están enseñando el G12. Nos lleva a esa jerarquía. ¿Sabe qué hace el G12? Tú no puedes llegar al pastor porque el pastor es el Papa Francisco. Tú tienes que llegar al líder de la iglesia, que son 12. Ahí tienes un líder. Pero al pastor, ¡wow!, no puedes llegar. Y la gente no entiende. Y se mete en eso. Y se hace miembro de una iglesia donde se predica esos niveles jerárquicos. Donde el pastor nadie lo puede tocar. Hasta custodias tienen. Guardaespaldas. Que nadie llega. Me estaba diciendo un hermano el otro día que fue a visitar a Benny Hinn. Dice, cuando entré ahí, tiene un montón de guardaespaldas. Se asustó. Y los guardaespaldas lo revisaron y lo llevaron donde se tenían que sentar. Y aparece en la televisión y parece el hombre más humilde del mundo. Sin embargo, tiene un estatus jerárquico muy grande porque hay dinero. Y cuando hay dinero hay orgullo. Y el pueblo piensa que eso es humildad. Vamos a seguir al ungido. Al ungido. Si usted no sabe del G12, venga y pregúntenme. Y viene Jesús a romper, ya termino, con ese capitalismo. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ella? Y los que no son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será el que va a barrer, a limpiar. La hermana que ministró ayer la alabanza canta muy bien. Y yo fui y después le pregunté, le dije, hermana, ¿ya grabaste el CD? Me dice, no, estoy en proceso. Porque hoy los que cantan, todos quieren tener su CD. Todos quieren ser Marcos Witt. Porque quieren escalar, subir.
Muchos de los ministros de la iglesia actual, no conforme con la herencia del nicolaitismo ese, al dividir la membresía entre clero y laicos, y vienen acá y dicen, wow. Yo cuando me acerco al pastor decía una hermana, me tocó. ¿Me tocó qué? ¿Acaso si yo te toco soy humano? Nunca vengas y te acerques a mí pensando, ay, me tocó. ¿Me tocó qué? Pero a pesar de estar viviendo en un mundo donde los nicolaitas predominan, los de Éfeso habían perdido su pasión espiritual por Jesús, porque habían visto al hombre, la jerarquía, el grado de unción. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y bendito el hombre que confía en Jehová. Habían permitido que en el siglo ese virus destructivos de la religión y muchos de hacer entraban en los corazones. Y estas cosas habían robado el amor de una vez que habían tenido por Dios, por el Señor. Yo no sé dónde estás tú, pero termino. ¿Qué es lo que te robó el amor de Dios? Porque queremos una iglesia viva en este año. Queremos una iglesia participativa. Ayer, mirando las conferencias y mirando a mi esposa, yo le dije, wow, de la iglesia de nosotros nadie necesita. Nadie necesita venir a escuchar estas conferencias. ¿Verdad? Nadie. El amor lo puede enfriar quizás esos falsos profetas y pastores. Y Juan los describe. Dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y Mateo 7:15 dice, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y para el tiempo en que Juan escribiera la carta a la iglesia de Efeso, había falsos apóstoles vestidos de ovejas. Dios me permitió escribir una serie, no sé si la pastora tiene un mensaje dentro de esa serie, no estoy muy seguro. No me acuerdo. Pero se los recomendé a pastores, le digo, pastores, escuchen esta serie. Lobos en medio de ovejas, cuando pasa por la radio. Porque esta serie de 8 enseñanzas habla de la realidad de hoy en día. Pero algunos no quieren escuchar ni ver. Prefieren quedarse en esas iglesias, como ayer nos comentaban, no, mi iglesia, el pastor hacía así, pero igual ahí me quedo. ¿Dónde está tu corazón hoy? Necesitamos amar a Jesús, meternos con Él. La iglesia tiene que participar de los eventos, tiene que ver dónde están sus pastores, qué están haciendo. ¿Se imaginan nosotros ahí vendiendo libros y vendiendo? Yo les dije a los hermanos, digo, disculpen, no estamos haciendo comercios, pero si ustedes quieren, ahí está el material.